En el mejor día de la semana, educación y familia. La pasada semana, Teresa Fernández Reyes dio respuesta a algunas de las preguntas que nos llegan de los oyentes en relación al coronavirus. Teresa, buenos días. Hola, buenos días, Fran, buenos días a todos. ¿Qué respuesta podemos dar a nuestros hijos si nos dicen qué ocurriría si ellos se contagian? Vamos a ver, la respuesta es que aunque a una persona adulta el virus le pueda afectar probablemente más que a un niño o una niña, no tiene por qué ser así. Podría no ocurrir nada o que tuvieran unos síntomas de gripe que obligaran a pasar unos días en cama hasta que se recuperen del todo, ¿no? Pero en principio no hay que explicarle el supuesto del aislamiento, si bien se puede ir anticipando en casos hipotéticos, ¿no? Para tener una idea más clara y que sobre todo que los niños lo entiendan mejor si llega el caso del contagio en algún familiar cercano, muy cercano. Teresa, ¿qué debemos hacer si tenemos un caso de contagio de la familia? ¿Qué explicaciones debemos darles? Se le explicará el estado del familiar. O sea, a los niños nunca hay que mentirles, ¿no? Pero en función de los síntomas que presente y de la edad también del niño, que lo hemos hablado en otras ocasiones. No será la misma explicación si la persona está asintomática, es decir, pero que tiene que permanecer aislada, que si tiene algunos síntomas similares, pues lo que decíamos a la gripe, ¿no? O si está hospitalizada, son casos diferentes. Siempre se debe decir la verdad. Pero hay que evitar muchas veces el exceso de información que hemos hablado en otras ocasiones o datos que un niño no necesita saber. Si la persona está aislada en una habitación de la casa o en un centro hospitalario, en un hospital, pues se explica por qué no la podemos ver y se le ofrecen opciones, porque hoy en día lo estamos viendo en los medios de comunicación, hay muchas opciones para comunicarse, llamar por teléfono, hacer videollamadas, dibujos, cartas, muchas formas de estar en contacto con la persona que está enferma. Otra de las cosas, Teresa, que están ocurriendo en estos días es el uso excesivo que todos estamos haciendo de la tecnología. En el caso de los niños, consolas, móviles, ordenadores, televisión. Vamos, el pack enterito. Enterito, los tenemos enteritos, Frank. Mira, hay que pasar, verá, el pasar las horas con el móvil, la videoconsola, el ordenador o la televisión, la preocupación muchas veces está en qué va a pasar luego, ¿no? Más que ahora mismo. Ahora mismo podemos entenderlo, porque ahora, ¿qué ocurre? Que muchas veces pensamos, es que me da pena pues quitarle esto, ¿no? Que a lo mejor lo estáis trayendo de otro tema que no tiene por qué estar inmerso. La tecnología sí que es verdad que tiene grandes ventajas y en este momento quizás es el momento donde vamos a ver esas ventajas. También sirve para educar y lo estamos viendo todos los que somos padres en los hijos, lo están utilizando continuamente, las tecnologías que han sustituido en estos momentos al aula, ¿no? Normal. Es evidente que verá que dado el gran número de horas que están en casa, pues a lo mejor tenemos que ser un poquito más flexibles. De hecho, el móvil y los videojuegos, pues muchas veces supone para ellos el estar en contacto, ¿no? Con sus amigos, con el grupo de iguales, con el grupo de referencia que hemos dicho otras veces. Pero sí que es verdad que nos encontramos dos grandes problemas. Uno, la adicción. Verás que más que adicción, a mí me gusta hablar de dependencia, ¿no? Hablamos de adicción cuando realmente los costes son mayores que las ventajas. En este caso estamos hablando de dependencia, ¿no? Que nos están produciendo estos tipos de aparatos y sobre todo la falta de control que podemos tener acerca de lo que los niños están recibiendo en el teléfono móvil o en el ordenador, ¿no? Información que no es verdadera, bulos, chistes de mal gusto, en fin, lo que hemos hablado también. Sí. Por ello, es importante limitar, tener un horario de uso, limitarlo en el tiempo. Y sabemos, y los padres deben saber, que hay muchas aplicaciones parentales donde lo primero, por donde se pasa, es por el permiso de los padres, ¿no? Para meterse en esas aplicaciones. También es importante que no se le ofrezca al niño, digamos, la parte tecnológica como una alternativa en un momento de tensión. Vamos a suponer que el niño está llorando, que está agobiado y tal. Si en ese momento le ofrecemos el móvil o la tablet para que se calme, van a asociar la tranquilidad a la tecnología. Y eso no nos damos cuenta, pero nos ocurre en muchas ocasiones. Es preferible que tenga un horario establecido y que antes de un momento de tensión, pues se le calme a través de otros medios, ¿no? Del cariño, de la palabra, Y, por supuesto, otra cosa que hablamos muchas veces, Fran, el ejemplo. Es fundamental que no vean a las personas adultos que estamos alrededor todo el tiempo con el teléfono móvil. Hace un ratito hablaba con un familiar y me decía, ay, estoy de WhatsApp, de Twitter, de tal y de cual, porque se ha convertido quizás en una forma, en una ventana de comunicarnos con el exterior, ¿no? Y parece que además tenemos la necesidad de comunicarnos con mucha más gente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el aprendizaje observacional que tenemos que trasladar a nuestros hijos es justo el contrario del deseado.
Y muchas veces nos tenemos que obligar también los adultos a desconectar un poquito, porque a no ser que sean llamadas fundamentales o temas de trabajo, hay veces que nos va a liberar también a nosotros como adultos de cierta ansiedad y tensión que se está originando en la situación en la que estamos actualmente. Mira, hablando de ansiedad, ¿qué podemos hacer cuando se muestran angustiados o con síntomas de ansiedad y que piden dormir en la cama con los padres? Claro, a ver, esto es muy recurrente también en época de coronavirus y sin época de coronavirus, ¿vale? Que además son listos, claro, ellos aprenden rápido. Claro, hombre, y como ellos vean una brecha, Fran, ahí van a ir, que yo digo tal y cual y puedo dormir con mis padres, pues allí que me voy. ¿Qué ocurre? Que en casos de ansiedad, pues vamos a ver, lo que llamamos la hipervigilancia se multiplica, ¿no? En este tipo de situaciones. Por lo que hay que contrarrestarla, pues conductas incompatibles, como por ejemplo puede ser la relajación o el ejercicio físico, ¿no? Se pueden dedicar, 10, 15 minutitos para relajarnos o hacer algún tipo de meditación, lo que cada familia se plantee. Pero en Internet tenemos muchos recursos, ¿no? Para utilizar esta vía de relajación con los críos. Siempre debe tomarse como un juego. Y si bien al principio resulta difícil, cuando esto se nos convierte ya, por así decirlo, en un hábito, pues nos va a ser mucho más fácil. Ejercicio físico, bueno, tenemos 10.000 aplicaciones hoy en día. ¿Con cuánta gente hablamos a día de hoy? Pues yo hago zumba por la noche, yo me pongo conmigo y hago el jazz dance, yo me pongo un de esto de cardio de 30 minutos todos los días. Bueno, pero es fundamental que dentro de la rutina que estamos estableciendo ahora mismo en casa, tengamos estos espacios y estos momentos. Nos va a ayudar a todo, la relación con nuestros hijos y también a liberarnos. Y después, sí que es verdad que hay veces que tenemos unos síntomas un poquito más claros de ansiedad, ¿no? Podemos reflejarlo en insomnio, en llanto, y aquí no hay que cambiar sustancialmente, debemos proceder como lo hacemos habitualmente, ¿no? Si el niño está acostumbrado a dormir en su cama, no dejaremos que pase a la nuestra, le acompañamos a la suya, le calmamos, estamos un rato con él, cuento, canción, acariciándole, pero no tenemos que cambiar rápidamente la rutina por estar en la situación que estamos, porque ¿qué va a pasar luego? Lo que decíamos al principio. No obstante, sí que es verdad que hay veces que, tenemos que ser flexibles en función de los síntomas, ¿no? Hay veces, fijaros, que tenemos a lo mejor unos síntomas físicos, ¿no? Que puede alarmarnos, como puede ser la tos, y más que nada hoy en día, o la falta de aire. A los niños que muchas veces son síntomas o reflejos de la ansiedad, no del coronavirus, ¿vale? Sí, ahí tenemos que hacer esa diferencia. Tenemos que llamarle a la calma, ¿no? A los niños y explicar por qué no es coronavirus, informarle de que si se encuentra bien no hay nada de qué preocuparse, incluso aunque pueda hacerlo, ¿vale? Y después vuelvo a la importancia de la información, ¿no? El exceso de información pues puede aumentar en según qué niño también ese exceso de ansiedad. Para los niños y también para los mayores. Totalmente. La cuarentena no es fácil para nadie, menos para los niños. De adoptar un comportamiento violento, como enfados, rabietas, peleas con los hermanos, ¿cómo debemos actuar? Porque aquí sí que no podemos dejarlos e irnos a dar una vuelta. No podemos salir. Podemos irnos y salir a la ventana, no podemos cambiarnos de habitación, pero ya está, no podemos irnos y decir, ahí te queda. A ver, vuelvo un poco a lo de antes. Aquí no debemos hacer grandes cambios, tenemos que hacer como habitualmente hacemos. Si bien es una situación especial y dadas las circunstancias, pues las personas adultas somos las que tenemos que ser más comprensivas, ¿no? Pero debemos actuar con normalidad. Las normas de casa están establecidas, pero están establecidas desde siempre, no ahora, y no se puede permitir ni el insulto, ni agredir o desobedecer. No hace mucho, fíjate, escuché pues en televisión o tal, que había que ser mucho más permisivo con los niños. Cuidado, ojo, según en qué, pero las normas y las pautas de casa son las mismas. No podemos permitir lo que decíamos, ni insulto, ni desobediencia, ni no tener normas. Lo ideal siempre, en casos que veamos que pueda ocurrir algo así, pues anticipar, ¿no? Una posible consecuencia. Hay veces que tú dices, se va a liar, voy a intentar a ver que antes de que esto ocurra, ¿cómo puedo yo, no? Evitarlo. Sí. Debemos tratar de ofrecerles alternativas, ¿no? A los niños, alternativas de entretenimiento, que tengan su rutina diaria y bien establecida, que esto incluye, pues la organización a lo mejor de la habitación, de las tareas escolares, una actividad física, el aseo diario. Y nosotros, como personas adultas que somos, pues tenemos que tratar de guardar la calma. Nosotros estamos también en tensión y es normal que en muchas ocasiones tengamos menos tolerancia, pero tenemos que mantenernos firmes y de esa forma este tipo de conductas irán disminuyendo progresivamente.
De la manera contraria, lo que hacemos es potenciarlo. Pero a veces la calma no la pierden ellos, la perdemos nosotros. ¿Cómo podemos actuar? Ay, es inevitable, Fran, muchas veces. Es inevitable muchas veces verse desbordado, ¿no? Por las circunstancias. Y porque no es la circunstancia simple de decir estoy encerrado, entre comillas, en mi casa, ¿no? Sino que seguramente tendremos muchas más cosas en la cabeza, ¿no? El tema laboral, tema de salud, tema de familia. Y no siempre tiene que ser contraproducente que los niños y las niñas nos vean así. Si bien lo ideal es que no los alarmemos, ¿no? Que los niños no se alarmen y que evitemos que nos vean de esta manera. Que no pasa nada si en alguna ocasión nos han visto y también se comprende las situaciones y es un aprendizaje para ellos. Pero se les debe explicar los motivos, ¿no? De nuestro estado de ánimo, para que no vean, pues bueno, que la situación es de una gravedad que se nos escapa y sobre todo poder tranquilizarlos. Se les puede hacer entender, lógicamente, que a las personas adultas pues también nos cuesta estar encerradas y sobre todo en base a las circunstancias que hemos hablado antes, o que echamos de menos nuestras amistades, a nuestra familia, o simplemente que nos hemos emocionado, ¿no? Con cosas bonitas, con gestos positivos de algunas personas. No debemos olvidar que aunque estemos en confinamiento, sí, seguimos siendo los modelos y los espejos donde nuestros hijos se van a ver, ahora más que nunca. Y sí que es verdad que deberíamos aprovechar este momento para crear o para sembrar una muy buena semilla en cuanto a valores y a educación de nuestros hijos, Fran. Con Teresa Fernández Reyes, Educación y Familia, dando respuesta a algunas de las preguntas que nos hacen nuestros hijos. En su página web, centrocadis.com, podéis ver ideas creativas, recomendaciones y respuestas a muchas de las preguntas que nos hacen nuestros hijos en estos días. Y sobre todo juegos. Es una buena y sana forma de entretenimiento. Teresa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fran. Nos vemos, ojalá nos veamos muy prontito y nos seguimos escuchando todavía dentro de más poquito tiempo. El mejor día de la semana. Fran Mezcua. Fran Mezcua. Fran Mezcua.